Yo creo que a día de hoy el mayor enemigo de la libertad y de la igualdad es el nacionalismo. Los nacionalismos disgregadores que existen en España, que lo estamos comprobando en los últimos tiempos, y también los nacionalismos estatales que existen en Europa y que están frenando la construcción de esa Europa, ¿no? Yo creo que lo fundamental que hay que hacer en estos momentos es defender con argumentos una alternativa que sea constitucionalista. UPyD es un partido que defiende claramente estas ideas, ¿no? Más igualdad y más libertad, ideas que son razonables, que son sensatas, que son fáciles de entender, pero que en algunos lugares pues todavía no se terminan de aceptar, ¿no? Y yo creo que nuestra labor es seguir planteando argumentos, seguir planteando estas ideas de manera coherente, sin miedo y sin complejos. Los nacionalismos tienen un principio básico, ¿no? Lo mío es mío y lo tuyo de los dos, y una pretensión evidente, alcanzar la independencia y, mientras se avanza en ese objetivo, vivir del independentismo. El nacionalismo es una ideología profundamente reaccionaria que provoca disenso y confrontación y que fomenta la desigualdad y la desunión. El nacionalismo es insaciable, lo estamos viendo ahora en Cataluña, lo veremos en los próximos meses en Euskadi, siempre quiere más, nunca cede, todo le parece insuficiente. ¿Cómo se han comportado esos partidos políticos supuestamente nacionales que han abandonado esos grandes principios de defensa de la igualdad y han asumido muchísimas de las tesis del nacionalismo? Además, han aceptado determinadas tesis nacionalistas profundamente reaccionarias. Una cosa es defender un modelo territorial descentralizado, pero otra cosa es defender cuanta más desigualdad mejor o vaciar el estado de competencias, que es lo que se proponen. Y por lo tanto ese es el problema, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español ya no son partidos nacionales que defiendan el interés general y la igualdad, sino que en muchos casos son partidos que defienden incluso ideas distintas, ¿no?, en función del lugar donde tengan representación o donde hablen. Se han convertido en muchas partes de España en partidos localistas, regionalistas o cuasi nacionalistas. El problema, volviendo a Cataluña, es cómo le explica Rajoy a Mas, por ejemplo, que no pueden los catalanes tener un concierto económico si los vascos ya lo tenemos. Ese es el problema fundamental. Rajoy, ¿cómo le dice a Cataluña? Los catalanes no podéis tener un concierto económico cuando nosotros sí lo tenemos. Por eso, ante esa situación, hace falta un partido coherente como UPyD que efectivamente pueda decir que ni los catalanes ni los vascos deberíamos tener un concierto económico, sino que habría que defender por encima de todo la igualdad. Decía Irene Lozano, o se cree en la diferencia o se cree en la igualdad. El nacionalismo cree en la diferencia. Yo creo en la igualdad. Y efectivamente, yo también creo en la igualdad. Y me he dado cuenta yo misma, según lo hacía, cómo se parece la crisis financiera a la crisis política, pero hasta qué punto los banqueros y los nacionalistas son parecidos. Y eso es un poco lo que os voy a explicar. Bueno, la crisis financiera, la crisis internacional, la nuestra tiene el factor peculiar de las cajas de ahorro, pero ya sabéis que empieza en Estados Unidos y está muy ligada a la desregulación del mercado, a la abolición de aquella ley que separaba a la banca comercial de la banca de inversión, en fin. La crisis financiera se gesta en un contexto en el que la idea predominante es que el derecho al beneficio particular, que es legítimo, desde luego, puede ser ejercido hasta el límite. Y lo que la crisis demuestra es que cuando el derecho al beneficio particular es ejercido hasta el límite y sin ninguna, digamos, sin ningún miramiento hacia los otros derechos particulares, pues acaba dinamitando el sistema, que es lo que ha ocurrido. Es decir, el derecho al beneficio particular de ciertas entidades financieras particulares acaban dinamitando el sistema financiero en general, es decir, acaba dinamitando el propio sistema al que pertenecían esas entidades financieras, ¿no? Esto tiene, claro, lo negativo es que luego las pérdidas las asumimos entre todos, ¿no? Todos los actos llevados a cabo por entidades particulares tienen consecuencias para la sociedad. Y por eso es por lo que hay que armonizar el bien particular con el bien común.
Y otro ejemplo, para mí evidente, de colisión entre lo particular y lo común es el nacionalismo. Ocurre lo mismo, solo que aquí, en este caso, el particular no es una entidad financiera, sino una comunidad que se autodesigna como tal por sus élites, por unas élites que obtienen réditos tanto políticos como económicos de la existencia y de la exaltación de esa comunidad, y que tiene claramente delimitados los criterios de pertenencia y, por lo tanto, los criterios de no pertenencia, los criterios de exclusión. Entonces, aquí se aplica el mismo principio, ¿no? Es ejercer el derecho a la diferencia, o si se quiere, a lo propio, o sea, según como el derecho a exaltar la diferencia o el derecho a reivindicar lo propio hasta el límite, sin importar hasta qué punto eso perjudica a lo común, ¿no? Y dentro de esa lógica, pues más autogobierno, más gobierno propio, más competencias propias, más lengua propia, más hacienda propia, y todo esto sin importar las consecuencias que eso tiene para los demás. Y las consecuencias llega un momento en que estallan, igual que han estallado las consecuencias de la defensa de lo particular en la crisis financiera, pues han estallado en la crisis política, en la crisis que padecemos del Estado autonómico, de la sensación de ruptura, que yo creo que es más fuerte que nunca, por lo menos yo, de la memoria que tengo de mi vida política, la sensación de estos días, después de la diada en Cataluña, es la sensación de ruptura más palpable, ¿no? El permitir que se ejerza ese derecho particular hasta el límite no soluciona el problema. Hay otra característica de este tipo de comportamientos en que se busca el derecho a lo particular o al beneficio particular sin considerar ningún límite, sin ponerle ninguna limitación, que es que no se basa en un principio, digamos, en un principio general, o sea, en una idea o en algo que lo sustente, ¿no? Y es muy significativo, por ejemplo, en el caso de las lenguas. En los años 70, los defensores de lo que se llamaba escola en catalá, pues siempre invocaban informes de la UNESCO que hablaban de la conveniencia de que la primera escolarización de los niños fuera en su lengua materna. Esto que podría ser un principio general, ¿no? Un principio básico, pues se invoca en ese momento. Después se consigue esa escolarización en lengua materna, que yo creo efectivamente que es buena, aprovecho para decirlo. Pero cuando ya se ha conseguido se olvida ese principio y entonces el siguiente principio es que no hay que disgregar a los alumnos, ¿no? O sea, es decir, lo que deberían ser principios rectores, principios fundamentales de lo que se supone que es unas ideas políticas, se van abandonando a medida que va siendo conveniente. Del mismo modo, en el caso de la crisis financiera, pues esa idea de que sobran las leyes, de que las leyes son trabas, de que las leyes impiden que funcione bien el mercado, etcétera, cuando llega el momento de la crisis, a lo que recurren las entidades financieras es a que el Estado, ese Estado que cuando hacía leyes se le denostaba, pues que el Estado los rescate, ¿no? O sea, ni siquiera en la lógica del mercado, que es que si te ha ido mal, pues tienes que quebrar. Entonces, los principios fundamentales se suspenden y cuando conviene, ¿no? Otra cosa que tienen en común estos defensores del derecho particular por encima de cualquier otra cosa es que nos amenazan con irse cuando ya dejemos de serles rentables. Esto, ¿os habéis dado cuenta que cuando se habla por ejemplo, del impuesto a las transacciones financieras o de cierta regulación tal, dicen, no, es que si hacemos eso el capital huye despavorido y tal, y luego ha pasado que no lo hemos hecho y también ha huido. Ya habéis visto que en los últimos meses miles de millones de euros han salido de España, ¿no? Y el nacionalismo hace lo mismo, dice, si no nos dais el pacto fiscal nos vamos. Y esto es lo que te dice la gente que está contigo mientras le eres rentable, ¿no? Por eso yo creo que tiene mucho valor el que desde Unión, Progreso y Democracia defendamos lo de todos. O sea, no que defendamos lo de unos frente a otros, sino que defendamos lo de todos. Y de verdad que en el Congreso es muy frustrante la sensación de que nadie defiende lo de todos, salvo nosotros. Bueno, si lo pensáis, la especulación económica y el cortoplacismo que conlleva
es el mismo cortoplacismo que está presente en las decisiones políticas y que también nos ha llevado a la crisis política, ¿no? Esto de hacer los presupuestos generales del Estado según la fecha de las elecciones, o sea, Zapatero convoca las elecciones porque así se libra de hacer el presupuesto que iba a ser con más recortes, claro. Y después Rajoy, una vez que ha ganado, lo pospone a las elecciones andaluzas. Y entonces resulta que en el peor momento económico de la historia de España de los últimos 70 años hemos estado 6 meses sin presupuesto general del Estado. ¿Qué ha pasado? La segunda recesión económica en 3 años. O sea, las cosas son así. Si uno antepone el interés cortoplacista y el interés particular, en este caso, de un partido, también lo vemos, como el interés particular de un partido prevalece sobre el interés general y sobre el bien común. Y entonces, al final, nos va mal a todos